Entonces, esa es una de las razones que explica por qué el cromosoma 18, aunque es más grande que el cromosoma 21, sí es compatible con la vida el que no, pues el que nazcan niños con la trisomía 18, sin embargo son muchos menos. Entonces, lo que eso quiere decir es que seguramente la gran mayoría de los embriones con trisomía 18 se abortan. Ujú. Pero bueno, es la segunda causa más frecuente de trisomías autosómicas. Se caracteriza por retraso del crecimiento, que es algo muy importante. Es un retraso muy, muy marcado. No es tan, digamos, sutil como los niños con T21. A diferencia de los niños con trisomía 21, la forma de la cabecita es diferente. Si se acuerdan, los niños con trisomía 21 suelen tener un occipital aplanado. Aquí, al contrario, el occipital es prominente. Es una cabeza que se le dice que es dolicocéfala porque tiene un diámetro anteroposterior incrementado. Y si se fijan, por ejemplo, aquí, el pabellón auricular es de implantación baja. Acuérdense que tomando en cuenta el canto interno, trazamos una línea recta y el hélix debería de estar aquí, en la raíz del hélix, pero en este caso, este niño tiene su raíz del hélix acá. Entonces, es un oído de implantación baja. Si se fijan, el hélix está plegado, es decir, está como aplastado. No hay antehélix o el antehélix está dismórfico en este caso. El trago es muy pequeñito, el antitrago ni se ve. Es un oído como muy rudimentario. El lobulillo de la oreja es muy hipoplásico también. Pero si se fijan, aquí se ve bien la forma del malar. Entonces no hay hipoplasia mediofacial como en trisomía 21, pero sí noten aquí que hay una micrognatia, una mandíbula pequeñita. Ujú. Entonces, esas son características físicas comunes en los niños con trisomía 18. Tal vez lo más común es la forma de la manita. Eso es muy característico de los niños con trisomía 18. Está puño cerrado con sobreposición del, del quinto dedo sobre el cuarto y del segundo sobre el tercero. Es muy, muy, muy característica de estos niños. El esternón corto, que ahorita lo vemos, suelen tener múltiples tipos de defectos cardíacos. También tienen un defecto característico, que en este caso es la enfermedad polivalvular, es decir, tienen displasia de una o más válvulas. Y también otra cosa que es muy común es el calcáneo prominente, que le llaman el pie en mecedora, que ahorita vamos a ver. Entonces, como les decía, pues la verdad es que es muy, muy, mucho menos frecuente que, que la trisomía 21. Por alguna razón es más frecuente en mujeres que en varones. Eso sí, no es algo que se haya descrito por qué, pero sí se ha visto. Y en el embarazo vamos a tener un niño con polidramias. Esto puede ser secundario a defectos del esófago. Entonces, acuérdense que el líquido amniótico se tiene que tragar. Y entonces, si el esófago no está permeable, pues no lo puede tragar. Hay reducción de los movimientos fetales, por eso es muy importante preguntar los movimientos fetales. Y en la placenta se va a ver pequeña cuando se pese. En los niños con trisomía 18 es muy frecuente encontrar arteria umbilical única, que eso es algo que siempre tienen que revisar cuando corten el cordón, sobre todo si ven que el bebé tiene algún problema al nacimiento. Y el 50% de estos embarazos terminan en cesárea por cesárea de urgencia por sufrimiento fetal, que ustedes ahorita lo dominan más que yo, pero pues van a encontrar los patrones en el toco, en el cardiotocograma, pues van a ver que no corresponden las desaceleraciones con el momento específico de la contracción, o van a ver que hay pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo lo que les han dicho que tiene que ver con sufrimiento fetal. Entonces, otra vez, aquí están viendo un chiquitín con el occipucio prominente, la cabeza dolicocéfala. La implantación del oído es muy bajita, el oído es displásico, tiene micrognatia, no hay hipoplasia mediofacial, a diferencia de pacientes con
son T21, entonces son muy característicos. Del 5 al 10% van a tener una condición que se llama aplasia radial, que es la falta de formación del radio. Generalmente las aplasias radiales se acompañan de ausencias del primer dedo o del pulgar. Eso es algo que es relativamente frecuente. Siempre que vean defectos del pulgar, chequen que no haya defectos del radio, y si ven defectos del radio, muchas veces ni siquiera está formado el pulgar, porque se desarrollan, digamos, en una misma estructura embriológica. Las manitas empuñadas, estas que ven aquí, aquí no se ve tan bien la sobreposición del quinto sobre el cuarto, pero sí se ve muy bien la sobreposición del segundo sobre el tercero. Y este empuñamiento de la mano generalmente no cambia cuando ustedes estimulan la manita del bebé. Cuando ustedes quieren ver si el empuñamiento de la mano del bebé tiene un origen, digamos, neurológico o tiene un origen más mecánico, lo que van a hacer es que van a acariciar muy suavemente el dorso de la mano del niño. Si al acariciar el dorso la mano se mueve y se abre, entonces ese empuñamiento es neurogénico, es neurológico. Y les puede hablar de un niño que tiene hipoxia o de un niño que tiene alguna situación ahí del tono. Pero si ustedes acarician la mano y la mano no se puede mover casi, eso puede ser una contractura articular, una artrogriposis, que es como se le dice. ¿Vale? Los niños con trisomía 18, por lo mismo de que casi no se mueven cuando están in utero, tienden a generar estas contracturas articulares. ¿Sale? Entonces, niño que no se mueve es niño que va a tener sus articulaciones rígidas al nacer. ¿Ok? Esto también lo pueden ver por la ausencia del pliegue del quinto dedo. Ya les había platicado que los pliegues de las manitas, de las manos, son situaciones que tienen que ver con el movimiento fetal. Por eso, desde que nacemos tenemos pliegues, porque pues, todo el tiempo estamos moviendo las manos, los pies, etcétera, etcétera. Y algo que también es característico, obviamente no es patognomónico, son las uñas hipoplásicas. Que se fijan, son estas uñas muy, muy chiquitas. Digo, seguramente les ha tocado ver niños que incluso nacen con las uñitas como largas. Entonces, eso es normal. Pero acá no, acá las uñas son hipoplásicas y entonces parece como si la uña estuviera como hundida en el dedo y se ve más en los pies. Bien, en cuanto al crecimiento, son niños que nacen con peso muy bajo, o sea, van a clasificarse como restricciones del crecimiento intrauterino, porque muchos pesan menos de 2 kilos al término. Siempre van a estar por debajo de la percentil 3 de crecimiento y muchos de ellos van a requerir una alimentación asistida porque van a tener succión débil o porque van a tener una deglución que está mal coordinada, entonces tienen riesgo de aspiración. Entonces, muchos de estos pacientitos requieren de sonda orogástrica, gastrostomía, etcétera, etcétera. Y cuando hay reflujo gastroesofágico, hay que considerar también el beneficio que podría tener hacer, por ejemplo, una funduplicatura, cosa que en la gran mayoría de los casos no se hace. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando llegan a edades pues relativamente avanzadas, más allá de los 5 años, van a tener una discapacidad intelectual severa. Siempre van a tener retraso del desarrollo psicomotor, eso es, pero a fuerza. Y algo que es muy curioso es que durante los primeros días van a estar hipotónicos y esta hipotonía eventualmente va a avanzar a una hipertonía. Y entonces van a tener a estos niños primero como muy aguaditos y luego van a estar muy, muy rígidos en posición de flexión casi siempre. El llanto es débil. Tienen lo que llaman el startle response o la respuesta de susto, que es lo que me platicaban el otro día de que el moro se puede desencadenar con un sonido. Se puede, pero en este caso los niños con trisomía 18 es poco probable que les vayan a desencadenar el moro con el aplauso, específicamente con el aplauso.
Sin embargo, como buen niño hipotónico, pues su moro va a estar débil en un principio. Pueden tener episodios de apnea central, es decir, el bulbo raquídeo no manda la señal al diafragma para que empiece el ciclo respiratorio, y algunos de ellos pueden tener crisis convulsivas. Estas crisis convulsivas pueden estar asociadas, no siempre, sobre todo a la agenesia del cuerpo calloso, o pueden estar asociadas a la hidrocefalia. Estos niños también pueden tener hipoplasia cerebelar, a pesar de que el occipital se ve grande, no es que tengan un cerebelo más grande, sino simplemente así es la forma del cráneo. Y es menos frecuente, pero pueden nacer con anencefalia o parálisis facial. Obviamente, cuando nacen con anencefalia, pues son niños que ya tienen un pronóstico malo y que pues hay que darles cuidados paliativos. La principal causa de muerte en los niños con trisomía 18 es la enfermedad polivalvular y el resto de las cardiopatías congénitas. Hoy en día se considera que sí se debe intentar reparar el corazón de estos niños. Y uno diría, bueno, pero pues, ¿por qué es tanta la duda en darles tratamiento? Pues el problema es la esperanza de vida que tienen. Los niños con trisomía 21 tienen una esperanza de vida más o menos de un mes en la gran mayoría de los casos. Eh, es raro el que llega al año y se han reportado casos de pacientes con trisomía 18 que han llegado a los 19 y creo que por ahí hubo alguno que llegó a los 30 y tantos. Pero sí es muy raro que vivan más allá del año de vida. Entonces, en un principio, por ejemplo, cuando yo llevé mi curso de reanimación neonatal hace 10 años, una de las indicaciones en el manual es que los niños con trisomía 18 y con trisomía 13 eran niños que no se les daban maniobras de reanimación porque tenían un pronóstico muy malo. Hoy en día ya no es el caso, ni la trisomía 13 ni la trisomía 18 son motivos de no dar maniobras y por lo tanto ya se están pues actualizando guías sobre que estos pacientes no es nada más darles el tratamiento paliativo, que sí es importante, y el tratamiento paliativo no se esperen a que el paciente ya esté falleciendo, o sea, el tratamiento paliativo además no es nada más para el paciente, el tratamiento paliativo también es para la familia. Entonces, el tratamiento paliativo debe ser multidisciplinario. Y tiene que ver con mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Entonces, puedes evitar que el niño tenga dolor, por ejemplo, o que evite la sensación de asfixia, si hace apneas, cosas así. A nivel urogenital, estos pacientes pueden tener riñones poliquísticos o riñones en herradura en 2/3 de los casos. Pueden tener criptorquidia, disgenesias gonadales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y pueden tener a nivel de otros sistemas las alteraciones que ustedes quieran. Se ha calculado que solamente en trisomía 18 se han descrito más o menos 180 tipos diferentes de malformaciones, que muy probablemente tengan que ver con arquitectura tridimensional del genoma más que con la duplicación de la dosis génica. Y bueno, en estos pacientes, la gran mayoría van a tener una trisomía 18 completa. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener sus 3 cromosomas 18 separados, como en la gran mayoría de las trisomías. La culpa de esto la tiene una no disyunción en alguno de los gametos. En muchas ocasiones es materna, no se puede determinar y no es algo que se determine en la clínica. Entonces, realmente no es algo necesario. El 2%, que es muy, muy raro, es una trisomía parcial. Eso quiere decir que solamente está duplicada la región del brazo largo del cromosoma 18, que eso es algo que es importante porque al parecer el fenotipo de la trisomía 18 tiene más que ver con que se duplique el brazo largo a que se duplique el brazo corto. O sea, obviamente el brazo corto
coopera, por así decirlo, pero aparentemente la mayor parte del fenotipo es culpa de una región del brazo largo, y entonces existe esto que se llama la región crítica. En trisomía 21 también existe una región crítica, pero es muy raro que solo esté duplicada esa región. Y se dice que la región crítica, la que provoca la sintomatología en trisomía 18, es esta región, 18q11. Menos del 5% de los pacientes van a estar en estado de mosaicismo. Es muy, muy raro. Y en este caso, el mosaicismo sí altera el fenotipo, cosa que no pasa en trisomía 21. Y pueden ser pacientes que tienen asimetría facial o corporal, es decir, una hemihiperplasia o hemihipertrofia. Entonces hay una diferencia notoria en el tamaño del lado izquierdo o del lado derecho. El pronóstico de la expectativa de vida actualmente es muy baja. En promedio se dice que estos niños viven 48 días, es decir, un mes más o menos. De acuerdo con esta estadística, el 45 al 50% van a fallecer durante la primera semana, del 3 al 9% a los 6 meses, y en general se considera que el 10% va a fallecer en el año de vida. O sea, o más bien va a llegar al año de vida, solamente el 10%, la gran mayoría van a fallecer durante ese lapso de tiempo. Una de las razones por las que probablemente hay una mayor incidencia en mujeres son estas dos, que sobreviven más tiempo, entonces alcanzan a hacerse estudios epidemiológicos o a participar en estudios epidemiológicos, y que los embriones XY se abortan más frecuentemente que los XX. Pues probablemente el cromosoma X tenga ahí alguna situación de ventaja, por así decirlo, cuando hay una trisomía 18. En cuanto a la esperanza de vida, cuando existen cardiopatías o anomalías gastrointestinales, es muy variable, pero casi ningún niño llega a los 2 años. Y entonces por eso existe o existía esta controversia de si se tratan o no se tratan, pero finalmente todo se reduce a calidad de vida. O sea, ¿qué necesidad tiene un niño que a lo mejor va a vivir un año o va a vivir 2 años, pero qué necesidad tiene de vivir ese año o esos 2 años con cianosis, con sensación de que se está ahogando, con apneas? O sea, de cierto modo es un poco cruel esta eh, situación, digamos, como muy utilitaria de no darles tratamiento porque no lo van a aprovechar, entre comillas, pero pues el tratamiento es, o sea, les sirve ahorita, no les sirve mañana. Entonces, por eso ya se considera que se deben de tratar. Las causas de muerte, reitero, la mayoría tienen que ver con falla cardíaca, con las apneas centrales o con insuficiencia respiratoria. ¿Sale? Entonces, principal causa tiene que ver con cardiopatías. ¿Sale? Bien, entonces no hay mucho que discutir sobre la trisomía 13, no, digo 18, la verdad es que es importante que la conozcan, que ubiquen estas manitas, que ubiquen esta carita, pero no es algo que, o más bien va a ser algo que cuando se lo encuentren, pues pongan mucha atención, porque desgraciadamente es probable que ya no vean ese niño en el seguimiento. La trisomía 3 es todavía más grave. Es un síndrome muy, muy raro, es muy, muy grave porque finalmente el cromosoma 13 tiene todavía más genes que el 18 y que el 21. Probablemente la supervivencia tiene que ver con que el cromosoma 13 es un cromosoma acrocéntrico, entonces en el brazo corto en realidad no hay mucho material. Y bueno, estos niños igual es poco probable que vayan a vivir más de un año, y pues van a tener sus 3 cromosomas 13 en el cariotipo. Es la tercera trisomía viable más frecuente, después de la 21 y la 18. Aparece en uno de 6.400 recién nacidos vivos, y más del 90% de los casos van a ser una trisomía libre. Reitero, trisomía libre se refiere a que en el cariotipo yo veo 3 cromosomas
separados uno del otro. Eso es una trisomía libre. También se le dice regular. Y al igual que los niños con trisomía 18, 5 al 10% no, más bien van a llegar al año de vida. Nada más uno de cada 10 o uno de cada 20. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central, la gran mayoría van a tener una holoprosencefalia, que puede ser de distintos grados. Por ejemplo, esta es una holoprosencefalia muy importante. No hay división de los ventrículos, por lo tanto no hay estructuras de la línea media. Acuérdense que en la línea media están cosas muy importantes como partes del tálamo, el hipotálamo, la pituitaria, el cuerpo calloso. O sea, son niños que tienen un pronóstico neurológico pésimo. Algunos pueden tener espina bífida, muchos tienen agenesia del cuerpo calloso relacionado con la holoprosencefalia. Todos van a tener restricción del desarrollo psicomotor. La gran mayoría va a tener microcefalia, derivado de la holoprosencefalia. Y la mayoría van a tener alteraciones del tono. Aquí ahora sí que el niño con trisomía 13 no tiene palabra de honor, por así decirlo. Puede ser un niño muy hipotónico, que es la mitad, o pueden ser niños muy hipertónicos, que son un cuarto de los pacientes. Otra cosa que es muy frecuente en los niños con trisomía 13 es la forma de la frente. Se dice que es una frente inclinada hacia atrás, o una frente en rampa. No se le debe decir así, pero así se describe en principio. Que es que la frente está como muy inclinada. No es así, digamos, como derechita. Al igual que los niños con trisomía 18, la implantación de los pabellones auriculares es muy baja. Si se fijan, este oído está completamente mal formado, no hay lóbulo, no hay trago, el antitrago está muy atrás, este conducto auditivo externo es muy inferior, la concha del pabellón auricular está completamente mal formada, el hélix se borra, no hay antehélix. Y por ejemplo, también es muy común que estos niños con trisomía 13 tengan como distintos remolinos, pueden tener más de un remolino del pelo. Y esos remolinos del pelo como que se han asociado a malformaciones a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes pueden tener paladar hendido bilateral, labio paladar hendido bilateral, y la fisura palatina es muy importante. Pueden tener microoftalmia o anoftalmia, que cae dentro de las manifestaciones oculares. Puede haber hipotelorismo, que tiene que ver con la holoprosencefalia. Acuérdense que los ojos son parte del sistema nervioso central. Entonces, si no hay línea media, pues los ojos van a quedar más juntos. Y bueno, también pueden tener hemangiomas capilares y muchos de estos niños van a tener epicanto. La verdad es que, entonces, si ustedes ven a un niño con microcefalia, con la frentecita inclinada hacia atrás y con paladar hendido, que aparte es muy pequeñito para la edad gestacional o para su edad de término, piensen en trisomía 13. ¿Sale? La mayoría van a tener una CIA, seguido de una persistencia del conducto arterioso, o 3 de cada 4 van a tener una CIB. Pero aquí en este caso, lo más común es la CIA. ¿Sale? También es muy importante en los niños con trisomía 13, casi todos van a tener alguna alteración a nivel genitourinaria. Por ejemplo, los niños todos van a tener criptorquidia, algunos van a tener riñón poliquístico, las niñas pueden tener útero bicorne, puede haber hidronefrosis, y algo que es muy, 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 muy raro, pero se ha observado, es la presencia de afalia. La afalia es la ausencia congénita y exclusiva del pene. Es un tipo de malformación súper rara y probablemente tiene que ver con las alteraciones de la formación de la línea media. Acuérdense que en embriología la línea media es una de las estructuras que se establece más al principio, porque la línea media va a determinar el plano corporal. La línea media va a determinar qué órganos quedan a la derecha, qué órganos quedan a la izquierda. Y entonces el
defecto del campo del desarrollo en los niños con trisomía 13 es básicamente que la línea media no se establece. Entonces, seguramente el cromosoma 13 tiene muchos genes que tienen que ver con establecer esa línea media. Entonces, estos pacientes pueden tener coloboma, que el coloboma es una alteración en el iris, en que el iris tiene como una muesca. ¿Sí? O sea, esta es la pupila. Se supone que debe ser muy redondita, pero tiene como una muesquita. Eso es el coloboma, por si no se acordaban. O microftalmia, que la microftalmia es pues este globo ocular más pequeño de lo esperado. Algo que también es muy característico de los niños con trisomía 13 son las polidactilias. Generalmente son polidactilias postaxiales. ¿Cómo saben si es preaxial o postaxial? Preaxial, acuérdense que siempre es del lado del pulgar o del lado del dedo gordo. Si un dedo extra está del lado del pulgar o del lado del dedo gordo, vamos a decir que es una polidactilia preaxial. Si el dedo extra está del lado del meñique o del dedo pequeñito del pie, entonces decimos que es una polidactilia postaxial. Esto tiene que ver con, en posición anatómica, el eje de la mano es justo una línea que cruza al tercer dedo, a lo largo. Entonces se dice que lo que está lateral a esa línea es preaxial y lo que está medial a esa línea es postaxial. Pero bueno, más fácil que se acuerden de que si está del lado del dedo gordo o del pulgar es pre, si está del lado del meñique o del dedo pequeño es post. Solo es axial. Entonces, la gran mayoría de estos niños van a tener polidactilia con retraso en el crecimiento intrauterino y paladar hendido. Eso es una trisomía 13 hasta no demostrar lo contrario. Los dedos pueden estar superpuestos, como en el caso de los niños con trisomía 18. Se dice que las uñas son hiperconvexas, es decir, que son como muy curveadas. El surco en las palmas, que es una especie como de surco palmar transverso. Y igual que los niños con trisomía 18, el calcáneo prominente. Aquí no se ve mucho, pero es este calcáneo que es un taloncito que se ve como si trajera zapato el niño. Bien. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar uno del otro? Hay que fijarse en la forma de la cabecita. Si el occipital es muy prominente, vaya en la que es una trisomía 18. Si ven una microftalmia o ven coloboma del iris, váyanse que es una trisomía 13. Si ven paladar hendido, váyanse que es una trisomía 13. Al contrario, si ven una micrognatia, váyanse a que es una trisomía 18. Si ven holoprosencefalia, o sea, las holoprosencefalias son muy complejas, pero uno de sus principales diferenciales tiene que ser trisomía 13 en una holoprosencefalia. En el caso de trisomía 18, pueden ser alteraciones no tan notorias o no tan características. En el caso de sistema cardiovascular, en trisomía 18, sobre todo la enfermedad valvular es muy característica, es así. En trisomía 18 el esternón es corto, se ven así chiquito el pechito porque el esternón es corto, entonces eso es una cosa que puede ayudar a hacer la diferenciación. A nivel de riñones, los dos tienen probabilidad de tener riñones poliquísticos o en herradura. Y en el caso de manos y pies, piensen en trisomía 13 cuando haya polidactilia. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tomar en cuenta. Si ven la manita en la posición clásica de trisomía 18, piensen primero en trisomía 18, pero tomen en cuenta que trisomía 13 también puede tener ese tipo de alteraciones en las manitas. No hay criterios para el diagnóstico clínico de trisomía 18 o de trisomía 13. Trisomía 18 y trisomía 13 sí se diagnostican con base en cariotipo,
porque, por ejemplo, hay una condición que es muy, muy parecida a la trisomía 13, pero con cariotipo normal, que se le llama pseudotrisomía 13, porque tiene muchas de las malformaciones asociadas, pero no es una trisomía 13. Bien, 20% de los casos en trisomía 13 están relacionados con alguna translocación, con una translocación robertsoniana, que es una translocación entre el cromosoma 13 y el 14, y muchos, digo el 5%, están en forma de mosaicos, pero la gran mayoría son libres. De este 20%, tomen en cuenta que muchos de estos terminan en abortos. Bien, ¿dudas hasta aquí? De mi parte no, pero Ok, bien. Entonces, de una vez vamos a hablar de síndrome de Klinefelter para que la siguiente clase podamos platicar más largo y tendido de síndrome de Turner. El síndrome de Klinefelter es una situación en la que un varón tiene uno o más cromosomas X supernumerarios. ¿Qué quiere decir eso? Si consideramos que un varón es XY, si yo tengo un XXY, eso es un síndrome de Klinefelter, y si tengo XXXY, eso también es síndrome de Klinefelter, y si tengo 4X, es un síndrome de Klinefelter. Va a ser un síndrome de Klinefelter siempre y cuando haya un Y, ¿sale? Entonces, el síndrome de Klinefelter solo afecta a los varones, así como el síndrome de Turner solo afecta a las mujeres, fenotípicamente. El síndrome de Klinefelter es la alteración de los cromosomas sexuales más común que existe. Muchos hombres tienen Klinefelter y no lo saben. Afecta a uno de cada 660 varones, más o menos. Hay quien dice de uno en 500. Y en realidad, muchos de ellos no tienen las características tan notorias como para que se haga el diagnóstico hasta que se empiezan a estudiar por hipogonadismo masculino. Entonces, son estos varones que acuden en la pubertad porque no han desarrollado características sexuales secundarias o desarrollaron algunas características, se casan o tienen pareja, quieren tener familia, pero son infértiles. Y es la causa genética de infertilidad más frecuente de todas. Es bien raro que se encuentre en un paciente con Klinefelter sin diagnosticar en una consulta de infertilidad, pero pasa. Entonces se considera que el 3% de todos los hombres con infertilidad y el 11% de todos los hombres azoospermicos tienen síndrome de Klinefelter. Y esto pasa porque el fenotipo es más evidente después de la pubertad. El niño con Klinefelter en general es un niño normal, entre comillas, que tiene un desarrollo esperado, pero no va a tener este desarrollo de características sexuales secundarias. Son chavitos con talla alta. Esto tiene que ver con su falta de secreción de andrógenos. Acuérdense que los andrógenos cierran los cartílagos de crecimiento. Entonces, con la falta de estos andrógenos, tienen más chance de crecer. Y como producen muy poquitos esteroides, tampoco tienen estrógenos que les cierren rápido los cartílagos de crecimiento. Entonces no hay estos esteroides sexuales. Tienen hombros estrechos, que tiene que ver con la secreción de testosterona, que se supone que no se ensancha la espalda de los hombres, disque. Caderas anchas, porque no hay testosterona que redistribuya la grasa. El vello corporal es escaso, reitero, porque no hay suficiente testosterona y, y el poco estrógeno que producen lo van a expresar como ginecomastia. Es muy importante tomar en cuenta que los pacientes con Klinefelter tienen un volumen testicular muy pequeñito. O sea, un volumen testicular normal es de 25 centímetros cuadrados. Los pacientes con Klinefelter andan en volúmenes testiculares de 10. ¿Sí? Entonces, este es un varón sano y este es un varón con Klinefelter. ¿Sí? Pero tomen en cuenta que el volumen testicular es una medida que se altera por muchas cosas. O sea, un hombre con sobrepeso, por ejemplo, un hombre con dislipidemia, uno espera que el volumen testicular disminuya y a veces puede disminuir hasta
18 centímetros cúbicos. Entonces, si ven un hombre con testículos pequeños, no se vayan luego con que tiene Klinefelter. Puede que nada más sea algo metabólico. Algo que también es muy común es que tengan azoospermia o que tengan una oligosospermia, que son muy pequeñas las cantidades de espermas que producen. Pueden tener discapacidad intelectual. Muchos en realidad tienen una capacidad intelectual limítrofe, es decir, no alcanza por puntuación de cociente intelectual una discapacidad como tal, pero tampoco están dentro de lo que es el promedio. Por puntos de cociente intelectual, se dice que las personas en un cociente limítrofe están entre 70 y 80 puntos. Si quieren una referencia cultural, se supone que Forrest Gump tenía 75 puntos de cociente intelectual. Y quién sabe, a lo mejor, no era infértil, pero sí tenía algunas características el personaje cuando se le describe. Y tiene una disminución de la concentración de los andrógenos, que esto se nota cuando se les empieza a estudiar por hipogonadismo. Entonces, son pacientes que generalmente llegan o en la pubertad o rara vez llegan en la edad adulta. Entonces, si se fijan, este es un varón que tiene un fenotipo clásico de síndrome de Klinefelter, es un chavito muy alto, tiene un fenotipo, un hábitus que se le llama marfanoide porque es muy larguirucho, pero a diferencia del paciente con Marfan, acuérdense que el paciente con Marfan es muy delgadito porque tiene poca grasa corporal. El paciente con Klinefelter no, tiene grasa corporal, pues, digamos, habitual. Aquí no se nota tanto el ensanchamiento de la cadera, se nota mucho la ginecomastia. Así se ve el tejido mamario, sobre todo el pezón es el que delata que sí es tejido mamario y no es grasa. Y fíjense en la escala de Tanner de este paciente. La escala de Tanner, quiero pensar que se las enseñaron en endocrinología pediátrica o cuando llevaron pediatría. ¿Qué valora la escala de Tanner? El desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Exactamente. ¿Y qué Tanner le pondría a este paciente? 1. 1, exactamente. ¿Por qué? Pues porque no tiene crecimiento del pene, no tiene crecimiento de los testículos, no hay vello. Este paciente es un Tanner 1, ¿sale? Y para la edad que tiene, que se supone que este niño tiene unos 10, ándale, unos 11, 12 años, ya debería estar en un Tanner 2, 3 por lo menos, o es lo esperado, ¿sale? Entonces, digo, obviamente ustedes están viendo al paciente desnudo, pero si lo vieran con ropa, probablemente no les llamaría la atención. Y como es una situación un poco tabú para los varones, el decir, tengo 13 años, tengo 15 años y todavía no tengo vello púbico o lo que sea, muchas veces por eso no se detecta. Finalmente, en las niñas es un poco más fácil, por así decirlo, descubrir un retraso puberal, porque son niñas que no tienen la menarca. Entonces, una niña que ya tiene 14 años, 15 años y no ha llegado a la menarca, es cuando ya empieza a preocupar, por así decirlo. Y de hecho, parte de la definición de amenorrea primaria y de retraso puberal, pues tiene que ver en la edad en la que llega. En el varón, pues solamente sería si el papá o la mamá están muy al pendiente del niño y el niño tiene la confianza como para preguntarle a sus padres. Entonces, la gran mayoría de los pacientes con síndrome de Klinefelter van a ser infértiles, la gran mayoría van a tener testículos muy pequeños y la gran mayoría van a tener un incremento en la concentración de las gonadotropinas. Y entonces, el hipogonadismo se divide en dos clases, el hipogonadismo hipergonadotrópico y el hipogonadismo hipogonadotrópico. El hipogonadismo hipergonadotrópico tiene que ver con una falla en la gónada. La gónada no está formada o no está funcionando bien y entonces tiene ciertas causas. El hipogonadismo hipogonadotrópico, ese es más complejo porque el problema está arriba. El problema tiene que ver con que o la hipófisis o el hipotálamo
no están produciendo a las hormonas estimulantes de las gónadas. Eso tiene miles de causas. Los niveles de testosterona van a estar bajos. Van a encontrar, por ejemplo, es muy común que aunque hay poca secreción de testosterona, no es tan frecuente la criptorquidia. Entonces, ahí hay otros factores que están jugando esta situación. La gran mayoría van a tener ginecomastia. Ahora, otra cosa muy importante. Es normal que los adolescentes tengan ginecomastia en cierto punto de su desarrollo sexual, ¿sale? O sea, un niño en Tanner 2, Tanner 3, puede que tenga ginecomastia e incluso que la ginecomastia sea unilateral y es relativamente normal. Eso va a involucionar. Uh-huh. Pero si ustedes ven a un chavito con ginecomastia y Tanner 1, ahí les debe de prender el foco. Uh-huh. Aparte de esto, por la misma razón de que la testosterona es muy baja, tienen una mayor frecuencia de síndrome metabólico, de varices, por ejemplo. Muchos van a tener disfunción sexual. Y de hecho se supone que los pacientes con Klinefelter tienen un riesgo mayor de cáncer de mama. Si consideramos que el riesgo para un hombre es de menos del 1%, el que en estos pacientes sea del 3%, quiere decir que se triplica la incidencia. Uh-huh. Y también tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda, pero es una situación que tiene que ver con la falta de estos esteroides sexuales. Entonces, este es el cariotipo. Aquí estamos viendo un síndrome de Klinefelter, digamos, clásico. Un solo cromosoma Y, dos cromosomas X. La gran mayoría de los pacientes con Klinefelter van a tener ese cariotipo, pero puede haber pacientes que tengan mosaicismo y en esta ocasión, otra vez, el mosaicismo sí importa en la clínica. ¿Por qué? Porque al tener esta línea celular normal, puede que sí produzcan algo de testosterona y entonces tengan desarrollo sexual, pero a lo mejor la testosterona no es suficiente para madurar a los espermatogonias y entonces van a ser pacientes infértiles, ¿sale? Entonces ahí sí puede influir en el fenotipo el mosaicismo, ¿sale? El resto son poco frecuentes y lo que se ha observado es que mientras más copias hay del cromosoma Y, del cromosoma X, perdón, hay mayor discapacidad intelectual. Y seguramente esto también tiene que ver con alteración de la arquitectura de la cromatina. Bien, entonces se considera que, como ya les decía, el mosaico está menos afectado cuando es con una línea XY. Y como les decía también, a más cantidad de cromosomas X, mayor discapacidad intelectual. Bien, ¿dudas con el síndrome de Klinefelter? ¿No? Ok, entonces, ¿cuándo van a sospechar No, trisomía 13 y trisomía 18? Cuando tengan un niño pequeño para la edad gestacional y que tenga múltiples malformaciones. ¿Sale? ¿Cuándo van a Doctor, sospechar? Mándeme. ay no, perdón, termine. Ah, bueno, nada más. ¿Cuándo van a sospechar Klinefelter? En un adolescente que tenga hipogonadismo o que tenga un Tanner 1 y ya no está en edad que esperemos que tenga un Tanner 1. ¿Sale? Sobre todo si son muy altos. Ahora sí, dígame. Entonces, en este caso, el hipogonadismo sería hipogonadotrópico. No, sería hiper, porque el Hiper, problema, ¿verdad? Porque aumentaron las concentraciones de gonadotropinas. Aparte, exactamente. Y está en el bien. síndrome de Klinefelter, el testículo involuciona. Y entonces el cordón espermático se dice que se hialiniza, se hace como fibroso. Y entonces la hialinización del cordón espermático también es una característica histopatológica del testículo del paciente con Klinefelter. Porque la célula de Sertoli, o más bien las espermatogonias, como se van degenerando, se van atrofiando y se van perdiendo, la célula de Sertoli pierde, digamos, a quién cuidar. Recuérdense que la célula de Sertoli está para cuidar a la espermatogonia. Y entonces todo el túbulo seminífero empieza a degenerarse.
Y también no hay quien le mande señales de crecimiento o de mantenimiento, por así decirlo, a la célula de Leydig. Entonces tampoco hay producción de testosterona. Ujú. Pero el hipotálamo y la hipófisis están bien. Entonces, por eso es un en Klinefelter es un hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Va? Sí, doctor, gracias. Sale, vale. Bien, entonces mañana le seguimos con síndrome de Turner. Bye.